decía: lo que escribo no tiene que ser cierto sino seductor. El régimen ha mentido siempre. La diferencia es que ya no seduce a nadie. ¿Por qué creen que María Corina insiste tanto en que esta es una lucha espiritual? Nosotros estamos enfrentados a unos demonios. Ellos tienen un pacto satánico con la iglesia satánica de Estados Unidos. Ayer estuvo el diablo aquí, huele a azufre todavía. Maduro se echó encima a la mismísima iglesia de Satanás fundada en 1966. Ellos solo publican en inglés, pero Maduro se merecía una palabra inmejorable del castellano. A Maduro no lo quiere ni San Pedro ni Belcebú. Para hacerles el spoiler de la narrativa maligna, seguro mañana aparece Jorge Rodríguez en una rueda de prensa para decir que el mismo batallón del camión vacío está buscando ahora a Bush, porque en el 2002 le inoculó a María Corina ese elemento químico, ese polvo volcánico. Huele a azufre todavía. Sí, para María Corina esto es una lucha espiritual, pero no le está delegando la batalla a Dios, porque hay que ocuparse de los diablos que están en la tierra. Y esa pelea nos corresponde a nosotros. Lo que le llaman el carácter laico del Estado. Rezar, pero subirse las mangas. Porque los demonios de aquí tienen los ojos negros, como la noche oscura. ¡Diablo! ¿Cómo es que el régimen dice que ganó, pero en todas las apariciones públicas están como histéricos? Quien gana sonríe y celebra. Otra de las calenteras de Maduro es la blindada unidad de la oposición. Él admite que la oposición está unida, que hay una sola conducción coherente, que todo el mundo respeta y sigue. Han sustituido a todos los partidos políticos. Ahora es el hegemonismo de una sola voz. Pero es que hasta un nuevo tiempo se sacudió la rectora Imeno Gal porque acompañó un resultado no verificable de Maduro. Pero Maduro no puede con tanto. Y Maduro despide gente de la administración pública. Él mismo limita su capacidad operativa. Se le va a empezar a hacer demasiado pesado el manejo del Estado. La semana pasada, 23 países más la Unión Europea suscribieron una declaración sobre Venezuela en la que exigen la inmediata publicación de todas las actas originales, respeto a los derechos humanos, verificación imparcial independiente, el regreso de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. ¿Saben que el presidente Abinader, en su toma de posesión en Dominicana, pues habló de la falta de transparencia y de la ausencia del sustento de los resultados del régimen? Exigió también la publicación de las actas, verificación, pero de todo lo que dijo, rescato la exigencia que hizo al respeto del resultado de la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio. Y es que allí es donde nos tenemos que concentrar. Aquí ni siquiera es que hay un fraude, aquí hubo un golpe de Estado y la diferencia es enorme, no es un simple fraude electoral. Si fuera así, tendrías solo que ir al órgano electoral para que revoque el acto o lo revise, o a los tribunales de la República. Y esa es la única e inservible estrategia de Maduro, para ganar tiempo. En Venezuela no puedes acudir ni al CNE ni al TSJ. Ambas instituciones fueron tomadas por la tiranía. Por eso es que lo correcto es llamarlo golpe de Estado. Cuando una persona quien está en el cargo, bueno, se supone que Maduro no está en el cargo. Se supone que ya hubo un fraude en el 2018. Ya desde entonces es un usurpador y un ilegítimo. Pero bueno, digamos que decidimos terminar de ratificarlo el 28 de julio para que no quedara ninguna duda. Vuelvo al punto. Él fue expulsado con los votos, pero no quiere dejar el cargo y no quiere que se auditen los votos. No realizó las 3 auditorías que debieron completarse después del 28. Elvis Amoroso contó los votos en su oficina, no en la sala de totalización. Esto es un golpe de Estado. Maduro debería salir del poder inmediatamente. Aquí no hay que acudir a ninguna vía legal porque no existen en Venezuela. No hay órganos independientes. Si los tuviéramos, el CNE hubiera reconocido la victoria del mundo y el contralor de Maduro no hubiera inhabilitado a las Corinas. Tampoco lo hubiera ratificado su Tribunal Supremo. Ni estaría hoy revisando cajas con papel de burbujitas. Un golpe de Estado es atentar contra la forma republicana de gobierno. En la Constitución dice que quien tiene la mayoría de los votos válidos asume el control del Ejecutivo y reorganiza las políticas públicas. A quien tiene la mayoría de los votos se le está impidiendo asumir la primera magistratura. Eso es un golpe de Estado. Y los rectores del CNE son cómplices, conspiran para acabar con la forma republicana de gobierno, también con el delito de favorecimiento de una de las partes. Y son culpables de asociación para delinquir, el delito favorito de Tarek William Saab. Esto de proclamar a Maduro es un delito en el que hay corresponsabilidad penal.
El golpe de Estado lo comete el CNE, Maduro y el TSJ. Maduro desmontó todo el Estado, pretende sustituir al CNE con el TSJ y el TSJ no tiene esa facultad, no tiene valor jurídico nada de lo que allí se decida. El boletín del CNE carece de pruebas y el TSJ carece de competencia. Maduro no tiene quien lo declare presidente de forma convincente. Cuando el TSJ termine el circo que está montando, va a hundir más a Maduro, lo va a dejar más en ridículo, va a hacer el hazmerreír del mundo y Maduro se hará un daño doble. Si no hay verificación de los resultados no pueden ser aceptados. La estrategia descarada de tratar de validar con un tribunal cooptado lo que no lograron con los votos fracasó. De manera que lo único que aplica aquí es apresurar la transición. A nosotros nos corresponde el rol protagónico como venezolanos. Si estamos dentro, acompañar al liderazgo. Si estamos fuera, hacer lo propio. Estar donde tengamos que estar, como pasó el sábado, que solo por dar un ejemplo, en Miami salieron a gritar la verdad de Venezuela 40.000 personas. Salimos 40.000 personas. Y de esa manera masiva, en 370 ciudades en los 5 continentes. Venezolanos, quienes no están dispuestos a que nadie canjee la verdad del 28 por una verdad diferente. Si estuviéramos en democracia, votar y ganar sería suficiente. Pero en Venezuela no hay democracia, hay autoritarismo. Ganar no es suficiente. Y si nosotros quienes nacimos en Venezuela no nos movemos, nadie más se sentirá motivado a hacerlo en el mundo. Nada sustituye la movilización popular. Es una parte esencial que nos permitirá abrazar ese tan anhelado final. Aquí lo que hay que hacer es generarle a Maduro una olla de presión incesante, cuyo punto de ebullición no se lo podemos dejar solo a María Corina o a Edmundo. Todos nosotros tenemos que meterle candela a esa cacerola. La misma Isabel Allende dice que Maduro es un dictador sin titubeos, que es incalificable su represión y que es un autoritario con todas las letras. Maduro nunca podrá imponer una falsa normalidad en Venezuela mientras impere su mentira. Venezuela le está metiendo el pecho. Entendimos que todos somos necesarios. El sábado vimos a compatriotas movilizándose en la Antártida, en Japón, en Países Bajos, en Bélgica, en Kuala Lumpur, en la India, Nueva Zelanda, Australia, en China. Somos uno solo, aunque nos encontremos en tantos rincones. Somos uno solo, pero somos todos a la vez. Tantos que quienes ya no hablaban de Venezuela porque les dolía, porque daba miedo, porque no me convenía, porque yo tengo un negocito allá, porque quiero dar mi charla allí, porque tengo unas fechas para mi conferencia, porque agotaba, porque se triunfaba y se perdía, se celebraba y se lloraba con la misma vehemencia. Ha sido estar en la cima y luego estar en el foso. Sí, son 25 años, pero hoy quienes no estuvieron muchas veces estarán para siempre, sin límite de tiempo, sin plazos, porque a Venezuela tú no le puedes dar un ultimátum, porque si tú amas con las vísceras, tú no condicionas tu amor, no le pones un deadline, ni le dices ahora o nunca, ni amenazas con dejar de querer. Y sí, amar a Venezuela lastima, pero no podemos prorrogar ni postergar, seguirla sujetando de la mano y muchas veces hasta llevarla en brazos cuando ya no le dan las fuerzas. No es que yo peleo por Venezuela un día, algún día o quizás después. Aquí nadie puede romper filas con Venezuela, pero sí con el régimen. Aquellos quienes justo hoy deben desistir de recibir y cumplir órdenes ilegales, de quienes irán también contra ellos en cualquier momento. Venezuela expulsó a Maduro sin miramientos, sin vacilar, con absoluta lucidez y convencimiento. Nosotros no nos imaginamos esa victoria. Parece una eternidad, pero eso pasó hace menos de un mes y a veces luce como un siglo, porque entregamos todo lo que teníamos antes del 28 y tuvimos que volvernos a poner en guardia el día después. Pero ¿saben dónde está nuestra fuerza? En que Venezuela desprecia a Maduro, sí, pero la gasolina, el combustible de mi país, no es el odio. Es la ilusión por reunir de nuevo a la familia. Y ni siquiera nos estamos poniendo exquisitos o muy ambiciosos. Es poder ir y visitar las esquinas que nunca conocimos. Y no es que ahora nos conformemos con poco, es que nos dimos cuenta que estar con quien quieres y donde quieres terminó siendo todo. En ese lugar donde el viento acaricia el rostro hasta con compasión, donde el sol no está abandonado allí en el horizonte, porque lo escoltan perfectas montañas de una espesura, de una frondosidad que parecen un óleo, que resollan y le roban el aliento al espíritu. Te quedas allí admirándolas como si se detuviera el tiempo y quieres regresar a ese instante, a esa última vez que te deslumbraste con ellas. Venezuela cobrará porque ha dado la demostración de amor más inusitada.
Pelear desde la no violencia y la paz contra quienes intentaron sembrarnos revancha, resentimiento y guerra. El régimen se montó en el poder hace 2 décadas y media, azuzando el rencor, división, discordia, invitándonos a sospechar de todos quienes estuvieran en nuestra misma acera. Tanto que todavía conservamos ese rechazo por algunos, a quienes el mismo régimen nos hizo juzgar con un odio prestado, con un odio que ni siquiera es nuestro. A veces ni siquiera sabemos por qué le tenemos tirria a algunos. Y si buscamos más atrás, las razones las creó el mismo tirano. Y a veces ni recordamos por qué empezamos a rechazar a algunos nuestros un día. El régimen nos incitó a no reconocernos más, a empezar a juzgarnos como si fuéramos enemigos, a que la gente no tenía otra reputación que la que ellos diseñaran para destruir a cualquiera. Nos invitaron a renegar de nuestra propia bandera, obligándonos a tener 2, porque tú te empeñas en una de 8 y yo me quiero quedar con mis 7 estrellas. A Venezuela le cambiaron hasta el nombre, como si ya su nombre no fuera todos los más hermosos nombres del mundo en 9 letras, y terminamos fatigados hasta de Bolívar. Lograron que el rojo dejara de ser el color del amor para convertirlo en un pigmento irritante. Nos cambiaron las efemérides, la historia, pero la memoria no se esfuma mientras estemos dispuestos a proteger nuestro verdadero relato. Y todo lo que fuimos sobrevivió en nosotros, junto a todas las lecciones de lo que hemos sido, de lo que quisieron obligarnos a ser y de lo que sabemos seremos un día. Venezuela no es un territorio de libertades, pero los venezolanos jamás hemos dejado de ser libres. Esa es la mayor frustración de Maduro. 25 años no fueron suficientes para dormir una ferviente emancipación popular. El 28 de julio, 12 millones de almas, de todas las ideologías, estratos sociales, edades, libraron por todos los otros millones. Al fin sabemos el verdadero concepto de la autodeterminación. El 28 de julio habló una masa de albedrío y voluntad. Aquí no hay bando y bando. Aquí no hay 2 partes en conflicto. Y cuidado con los normalizadores, que han estado callados, pero ya empezaron a exhibir su propaganda. Ya los oyen pidiendo levantamiento de sanciones, decir que la oposición tiene responsabilidad en lo que está ocurriendo, equiparando en culpas al régimen con Edmundo y María Corina, y ya van a pedir excarcelar a unos poquitos presos políticos como si eso fuera justicia. Como decía hace unas horas una gran académica, Maduro necesita universidades que exporten graduados pero que no investiguen, empresarios que importen pero no produzcan en el país, sociedad civil que gestione ayuda humanitaria pero que no denuncie crímenes de lesa humanidad. Maduro necesita a quienes digan que la oposición tiene legítimos reclamos pero sin capacidades para poder articular una alternativa que pudiera estar acompañada de gobernabilidad. Maduro necesita a un tal Pablo Quintero quien dice que Venezuela no está preparada para una transición y Venezuela los dejará en el mismo sitio desdeñado en el que están quienes decían que no estaríamos listos para una primaria y mucho menos para una elección adelantada bajo las reglas de la dictadura. 7 de cada 10 venezolanos están preparados para el cambio. El régimen no. Y tampoco quienes quieren normalizar la presencia de Maduro en el poder. Pero los demás sí estamos listos. El sábado, el comandante de la Policía Nacional Bolivariana amenazó con un transporte gratis a Tocorón, solo de ida, a manifestantes quienes se atrevieran a concentrarse en Venezuela. Y los venezolanos estaban allí, en cada ciudad. Y los testigos, miembros de mesa, activistas, políticos asediados por el régimen, también están allí exigiendo órdenes de allanamiento, de arresto a todo esbirro quien se atreve a irlos a buscar. Tenían a 6.000 funcionarios policiales y militares quienes tomaron Caracas y pusieron alcabalas en los barrios para que la gente más humilde no pudiera unirse a estas concentraciones. Y la única realidad es que el voto chavista cayó siendo conservadores 40%, incluso en las regiones en las que en el 2021 habían arrasado. Mientras Maduro habla de sectas satánicas, de influencers, mercenarios, psicópatas, ocultistas, de los enemigos de la raza aria, de las corrientes fascistas extremistas de derecha y los planes terroristas en su contra, que no puede probar tanto como no puede probar algo diferente a la victoria del mundo. Todo lo que hemos hecho por Venezuela lo haríamos de nuevo. No sé si les pasa lo mismo, pero todo esto me ha conmovido tanto que ya no quiero dejar de sentirme así. Solo a Venezuela uno le perdona el desengaño y que te ilusione de nuevo. Venezuela hace con nosotros lo que quiere, y más ahora que sabemos que no somos unos ingenuos, ni somos unos tontos al estar esperanzados con el regreso de la democracia. Jamás hemos dejado de ser demócratas. Vencimos a un tirano sin tener que renunciar a esos valores con los que fundaremos una nueva república, que van a ser robusta gracias a la firmeza de esos principios a los que jamás abdicamos. Todo lo que hicimos y estamos haciendo vale la pena. Toda esa llama, ese fuego en el alma, lo plenos que nos hace sentir Venezuela, aunque no estemos en ella, aunque la hemos sufrido tantas veces, pero ya imaginamos lo que será celebrarla.
todos estos años hemos estado allí para ella, a veces cometiendo disparates y otras tantas sin saber muy bien a dónde nos llevaría todo esto. Pero Venezuela se revela, se subleva con alegría frente a una tiranía tan cruel. Ustedes saben el mérito que eso tiene. Insubordinados desde el amor a lo que seremos y no desde la rabia a lo que han hecho con nosotros. Nunca estuvimos locos, ni somos unos soñadores de una quimera o de una ilusión. Estamos convirtiendo en algo verdadero, lo que nunca más nadie podrá hacernos creer que es imposible. Por más que se pueda imponer una decisión por la vía jurídica, por la vía de la fuerza, por cualquier vía, evidentemente, pues una cosa es lo que digan las decisiones y otra cosa es el sentir del pueblo. Por eso es que se dice aquello de que voz del pueblo, voz de Dios, ¿no? Y entonces todavía faltan muchos capítulos para jugar en esto, ¿verdad? Yo creo que es muy prematuro sacar conclusiones con respecto a lo que puede ocurrir de aquí en adelante en Venezuela. Como te digo, yo no soy actor político en este momento, no tomo decisiones en ese campo. Simplemente lo que me preocupa son varias cosas. Primero, me preocupa una posible escalada represiva que ya la hemos visto, ¿verdad? Me preocupa, por ejemplo, que aumente la censura en los medios de comunicación, como ya también lo hemos visto, y esto puede aumentar. Me preocupa que incluso informar sobre esto y poder tener en nuestras manos las distintas opiniones, poder divulgar las distintas opiniones, sea un problema, sea un riesgo, sea incluso considerado hasta delito. Es decir, estamos en medio de una situación en la cual, pues, la palabra que mayor describe esto es la palabra indefensión. Ya no es incertidumbre, estamos ante una situación de indefensión porque no hay ninguna institución, pues, que pueda poner a resguardo los derechos más elementales de los venezolanos. Eso es lo que yo pienso y lo que siento como ciudadano y como comunicador. Perdóname, creo que has dado en el punto, porque la separación de los poderes es lo que le garantiza al ciudadano su vida en un determinado país, su responsabilidad en un determinado país. Si no hay separación de poderes y todos dependen del poder ejecutivo, primero, un hombre o una mujer decide por el resto de las instituciones, que es este el caso. Y cuando eso ocurre, no es una democracia, es una monarquía. Sí, yo no me voy a poner a colocarle etiquetas a las cosas por razones obvias, ¿no? Pero sí creo que es importante hacer un llamado, o mejor dicho, llamar a la reflexión a la dirección política del Partido Socialista Unido de Venezuela sobre las implicaciones que esto tiene. Y llamar también a que, bueno, se haga una evaluación del daño que esto significa, en primer lugar, para la paz en el país, también para la vida institucional del país, ¿Por qué razón? Porque, bueno, por ejemplo, cuando Chávez promovió la constitución, la constituyente del año 99, bueno, se generaron estas nuevas instituciones y esas instituciones se generaron para que cumplieran con su rol, para que cumplieran con su responsabilidad. No estaban allí los conceptos de autonomía, de poderes, esos conceptos, esas descripciones acerca del comportamiento autónomo que deben regir las actividades de todas estas instituciones del Estado, no estaban allí de adorno, no están allí de adorno. Y entonces, bueno, el mundo nos observa y los venezolanos observamos lo que está pasando y efectivamente sabemos lo que está pasando. Quizás no podemos verbalizar totalmente lo que está pasando, pero sabemos lo que pasó. El Tribunal Supremo de Justicia madurista emite hoy un pronunciamiento sobre el supuesto peritaje que practicó al material electoral de las elecciones del pasado 28 de julio. La Sala Electoral del TSJ adelantó el proceso tras admitir un recurso de Nicolás Maduro y luego que el cuestionado Consejo Nacional Electoral lo diera como ganador de los comicios. Según el CNE, Maduro obtuvo 6.408.844 votos, es decir, el 51,95%, mientras que el candidato de la unidad, Edmundo González Urrutia, sumó 5.326.104 votos, es decir, el 43,18% del sufragio. Al respecto, la oposición asegura que el TSJ pretende validar el fraude electoral e ignorar la voluntad de los venezolanos que eligieron a Edmundo González. La líder opositora María Corina Machado González
González y los integrantes de la plataforma unitaria publicaron una carta este miércoles en la que aseguraron que la decisión de los venezolanos no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté, por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder. En el documento aseguraron que González tomará posesión como presidente de Venezuela en enero de 2025. Al demostrarse el 100% de parte de la información que podemos compartir. Y en tono desafiando y usando una frase muy coloquial de los venezolanos, la líder opositora María Corina Machado retó al Tribunal Supremo de Justicia madurista a que presente los resultados de ese supuesto peritaje que realizaron a los resultados de los comicios del 28 de julio. TSJ, échenle bola. Y minutos antes del pronunciamiento del TSJ, la misión de determinación de los hechos de la ONU publicó este video con las reacciones de algunos de sus miembros que alertan sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones de Venezuela. Al respecto, Leopoldo López, líder opositor venezolano, aseguró en una entrevista con nuestra cadena aliada Noticias RCN que lo que pretende hacer el Tribunal Supremo de Justicia madurista es una aberración inconstitucional. El TSJ, también controlado por militantes del partido de Nicolás Maduro, no tiene ninguna autonomía, sea quien legitime el fraude. Esto, por supuesto, no corresponde a la Constitución. Esto, por supuesto, es una aberración constitucional, legal, y es una maniobra de Nicolás Maduro que busca confundir a los venezolanos y al mundo con respecto a la situación institucional. El único camino, como lo establece hoy ese comunicado planteado por Edmundo González, María Corina Machado, todas las organizaciones de la plataforma unitaria, es que se respeten los resultados y que sea el CNE quien emita la publicación de las actas que ya son públicas y están a la disposición de todo el mundo. En el cual, una vez examinado el material recolectado, dicho informe determinó textualmente que, abro comillas, con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral. Y asimismo, estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización. Cierro comilla. Quinto, esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos, quienes garantizaron el máximo nivel de excelencia técnico-jurídico. Este video es para los chavistas, no para los enchufados, ni para los esbirros que salen a reprimir cobardemente al pueblo, no. Este es un mensaje para los que siguen creyendo en el chavismo, en las ideas de Chávez, para ese porcentaje que votó por Maduro de corazón y convicción, para los testigos del PSUV que estuvieron en los centros de votación. Hermanos, no permitan que Maduro termine de condenar su movimiento al basurero de la historia. Ustedes vieron lo que pasó el 28, todos lo vimos, vieron las actas, cantaron los resultados, escucharon a la gente celebrando la noche del 28 de julio. Ustedes saben muy bien que Edmundo González ganó las elecciones del 28. Ustedes viven en el mismo país que todos nosotros. Saben lo grave y crítico que está el país, que si la luz, el agua, la gasolina, el gas, lo caro que está todo. Ustedes seguro tienen padres, madres, hijos, primos, tíos, amigos, parejas que tienen años sin ver porque se fueron del país. Ustedes sufren y ven cómo el pueblo sufre, mientras Nicolás, Jorge, Diosdado se compran mansiones, relojes caros, ropa de marca y se hartan comida gourmet.
Hermanos, ustedes ven cómo Maduro está mandando a sus bandas armadas a arrasar los barrios que protestaron por la victoria del mundo. Esos mismos barrios donde Chávez ganaba son los que Maduro acribilló sin piedad. En esos mismos barrios donde Chávez ganaba, a Maduro le dieron una paliza. Muchos de ustedes que antes votaban por Chávez se cansaron de esta farsa y votaron por Edmundo. Ustedes tienen lugar en el país que vamos a construir, una Venezuela donde cabemos todos, una Venezuela de oportunidades, no de venganzas, una Venezuela de reencuentros, la Venezuela alegre y echada para adelante que siempre hemos sido. Los movimientos políticos pueden perder elecciones y recuperarse. Esa es la democracia que queremos. Pero las dictaduras que se imponen a sangre y fuego y en contra de lo que quiere la gente no se recuperan. Terminan siendo repudiadas por todos. Perder una elección no es el fin del mundo, hermanos. Pueden recuperarse, liberarse del lastre de Maduro y trabajar para las parlamentarias y regionales del año que viene. La toma de posesión del mundo no tiene que ser el fin de su movimiento político. No se crean el cuento de que los vamos a perseguir como Maduro nos persigue a nosotros o incluso al Partido Comunista. No, hermanos, nosotros vamos a permitirles hacer política democráticamente. Van a poder ganar y perder elecciones justamente, al igual que todos los partidos. Pero si ustedes permiten que Maduro y su banda de corruptos impongan el fraude que hicieron, hermanos, su movimiento político no tiene salvación, porque cuando la dictadura caiga, como todas las dictaduras lo hacen, nadie va a votar por ustedes. Y antes de que caiga, ¿quién les garantiza que en un ataque de paranoia Maduro no vaya a venir a perseguirlos a ustedes mismos? ¿Quién les garantiza que después de ir por los escuálidos no empiecen a perseguirlos a ustedes, sus propios camaradas? No se presten a este fraude. La verdad no tiene partido político. Los hechos son los hechos. Defender la verdad del 28 de julio no los hace menos chavistas. No se inmolen por Maduro, que a la hora del té Maduro no se va a inmolar por ustedes. Venezuela no puede seguir así. Votamos mayoritariamente por un cambio y la voluntad del pueblo debe ser respetada porque está por encima de cualquier alianza partidista. El pueblo está del lado del cambio. Pónganse del lado del pueblo, únanse y juntos construyamos una nueva Venezuela, una donde quepamos todos los que queremos democracia. ¿Quieres pasar esta Navidad con tus familiares? Es sencillo, pónganse la mano en el corazón y defiendan el cambio. Lo vamos a lograr. ¡Que viva Venezuela libre! Una nueva escalada de hostigamiento afecta directamente a los periodistas venezolanos. El Colegio Nacional de Periodistas, una vez más, denuncia al régimen venezolano de Nicolás Maduro de criminalizar la cobertura informativa y le recuerda que informar no es delito. Este martes fue detenida Ana Guaita, corresponsal del medio digital lapatilla.com. Con ella, aumenta el número de los trabajadores de la prensa detenidos luego de la elección presidencial del pasado 28 de julio. Elección ganada, valga la pena recordar, también una vez más por Edmundo González Urrutia, como así lo demuestran las actas recopiladas y publicadas por la oposición. 7 son las detenciones que encienden las alarmas en un gremio que ha sido uno de los más agredidos por la mal llamada Revolución Bolivariana. 7 trabajadores de medios de comunicación privados de su libertad después del 28 de julio, 2 en los días previos de campaña. En los últimos años, los comunicadores en Venezuela han tenido que enfrentarse al acoso, a la persecución, al secuestro, a ser agredidos en la calle, a procesos judiciales y en muchos casos a un exilio obligado para preservar su libertad física o intelectual y hasta su propia vida. Levantemos la voz de nuevo, al unísono, y digamos, informar no es delito. Bueno, ya el dictador Maduro sacó la serpiente, porque no es un conejo lo que tenía en esa chistera. La esperada sentencia de su Tribunal Supremo de Justicia, de su taller de sastrería, donde manda hacer sentencias a su antojo. Por eso digo que esa sentencia es tan chimba
como la servilleta que quiso hacernos pasar por acta el 28 de julio Elvis Amoroso, que no es rector como tampoco es magistrada esta señora Rodríguez, que no son más que títeres a su servicio para tratar de imponer a contrapelo una arbitrariedad que desconozca la voluntad soberana de los venezolanos. Lo que pasa, Maduro, es que te sigues o pretendes seguir burlándote de los venezolanos. No cumpliste con lo que está pautado en el artículo 146 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, porque tú tienes las actas y tenías que mostrarla en el plazo de esos 48 horas, pero no lo haces ni lo quieres hacer porque sabes que fuiste derrotado. Sigues escondiendo las actas. Perdiste hasta en los cuarteles donde votan los militares. Perdiste en Caricuao en el 23 de enero, en Cumbres de Curumo. Perdiste en Catia. Perdiste en Prados del Este. Perdiste en Macarao, en Antímano, en toda Venezuela, porque todos los venezolanos, incluidos los chavistas, te repudian, no te soportan, acusan hartazgo de tu incompetencia. Por lo tanto, no sigas inventando ese peritaje que no pinta ni existe por ninguna parte. Te pregunto, ¿vas a seguir secuestrando y matando gente? No tienes escapatoria. Estás dando un golpe a la soberanía nacional, a la soberanía popular, y el mundo entero lo sabe y lo condena. Estás desesperado. Tratas de ganar tiempo mientras los venezolanos ya ganamos las elecciones que nos quieres robar. Pero, ¿qué va? No lo vas a lograr. Estamos decididos a defender ese triunfo a como dé lugar en el marco de las leyes que nos asisten, con María Corina Machado a la cabeza y con nuestro presidente electo Edmundo González Urrutia. Esta es la hora, este es el momento, no hay vuelta atrás y recuerda, es hasta el final. Dios bendiga a Venezuela. Hermanos, pasó lo que sabíamos que iba a pasar. La sala electoral lo que hizo lo tenía previsto. Es la crónica de un fraude anunciado. Pero es que todos sabemos cómo ha actuado esa sala electoral y eso lo tenemos que tener siempre claro. Son agentes de Maduro para ir en contra de los venezolanos. Esa sala fue la que dijo que no habían existido las primarias y antiguamente fue la que fue contra los diputados de Amazonas, de la Asamblea Nacional, contra las elecciones en Barinas, contra el referendo revocatorio. Así que ya sabíamos lo que iba a hacer esa sala, el bodrio que iba a producir una sentencia ratificando la farsa del Consejo Nacional Electoral. Y por eso la pregunta es, ¿dónde está el Consejo Nacional Electoral? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde están las actas? ¿Cómo es posible que nombren partidos políticos que fueron confiscados por ellos, por Nicolás Maduro y por esa sala electoral? Así que nosotros, hermanos, no podemos decepcionarnos, no podemos ir en contra de lo que es nuestra esperanza y nuestra ilusión. Que estemos indignados, tenemos derecho a estar indignados, tenemos derecho, queridos venezolanos, y por eso vendrán anuncios. Y yo les digo con toda claridad, me sumo a los anuncios que hagan nuestros líderes. Edmundo González Urrutia, María Corina Machado, son los líderes de este proceso venezolano por el rescate de la democracia y la libertad. Yo me sumo a ellos. Lo que ellos nos digan que debemos hacer, vamos a echarle pichón, con indignación, pero con esperanza, con indignación, pero con la ilusión de que vamos a lograr que la democracia en Venezuela se imponga y que se respete el resultado, que se respete la voluntad y la soberanía del pueblo venezolano. ¡Que viva Venezuela libre! Llama la atención que las cajas de resguardo de los instrumentos electorales no contaron con la presencia de ningún testigo de los partidos políticos participantes. Si esto es una controversia electoral, las partes debieron estar presentes tanto en el juicio en su defensa y alegatos como en la inspección y apertura de las cajas del material electoral. Así sucedió, por cierto, en la elección presidencial impugnada en Brasil, en la elección presidencial impugnada y dirimida en tribunales en México y como sucedió en los Estados Unidos. Las partes tuvieron acceso a los expedientes, a designar abogados y los partidos políticos pudieron designar sus representantes en toda la evaluación de los instrumentos electorales. En este juicio que acaba de llevar adelante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia fueron excluidos de conocer el expediente
y de estar presente en la evaluación de los instrumentos electorales en las cajas que firmaron nuestros testigos, que firmaron los testigos de los candidatos y de los partidos en todo este proceso de verificación. Bueno, imagínate, la ley dice explícitamente, tanto la Ley Orgánica de Procesos Electorales como la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, un recurso contencioso electoral es para ejercerlo impugnando una actuación de un órgano electoral. ¿Qué se impugnó? ¿Qué documento se impugnó? Se impugnó la totalización, se impugnó la proclamación, la adjudicación. ¿Qué se impugnó? Los venezolanos, nadie sabe qué se impugnó con precisión. Imagínense el estado de indefensión que estamos, a donde los partidos no le dieron acceso al expediente donde se dirimió semejante juicio, donde se habla de unos expertos internacionales y nacionales y no dicen sus nombres, de dónde salieron, y los interesados de primero, que son los partidos políticos y los candidatos, ¿por qué no se les permitió estar presente cuando se abrieron las cajas donde están resguardados los instrumentos electorales? Eso es un hecho extremadamente grave. Eso no pasó en el juicio de las elecciones de Brasil, ni en el de México, ni en el de Estados Unidos, nombrados en esa sentencia. En todos esos juicios las partes tuvieron acceso al expediente, tuvieron sus abogados, y todo fue evaluado de cara a los participantes, a los candidatos. En Venezuela eso no ocurrió y es un hecho absolutamente grave. ¿Qué le queda a los venezolanos? Las conclusiones y las opiniones ya de carácter política general las quiero dejar para debatirlas con mis compañeros de la Plataforma Unitaria Democrática y otras organizaciones políticas y dar una respuesta ante esta sentencia en unidad. ¿Jurídicamente esto tiene alguna calificación? Y ante la decisión de la Sala Electoral del ilegítimo TSJ, la dirigencia opositora sostiene que todo el procedimiento de aparente peritaje al material electoral fue totalmente irregular, que plantea una peligrosa situación sobre Venezuela ante el desconocimiento de los verdaderos resultados del 28 de julio. Veamos. La única prueba que poseen los partidos políticos para poder defender sus resultados electorales son las actas de escrutinio que emite la máquina de votación del Consejo Nacional Electoral. Si los mismos fuesen despojados de la única prueba que tienen, cómo ejercen su derecho a la defensa y al cuidado de sus intereses electorales, como lo garantiza la Constitución y la ley. Por todo lo antes dicho, aquí hay un procedimiento absolutamente irregular que no está ni en la Constitución, ni está en las leyes, ni en las leyes electorales del país. Nos tocará hacer una mayor evaluación a profundidad con los abogados en la Plataforma Unitaria Democrática, con todos los partidos más allá de la Plataforma Unitaria Democrática y los liderazgos, para dar una respuesta al país sobre la peligrosa situación que se cierne sobre los venezolanos, en el que la soberanía del pueblo venezolano, expresada mediante el sufragio, está en peligro. Ese es el problema de fondo que tenemos hoy los venezolanos y por lo cual debemos actuar en unidad, firme y ejerciendo todos los derechos que nos da la Constitución y la razón. Esta situación con la periodista que trabaja para La Patilla es muy particular porque lo que tenemos entendido es que ella ha sido detenida para presionar a su padre y a su madre para que se entreguen. Ellos son dirigentes políticos en el estado de La Guaira y esto sirve para denunciar que se vienen cometiendo prácticas que fueron muy características de la dictadura de Videla en Argentina y la dictadura de Chile con Pinochet, en el cual iban a buscar
a una persona, no la conseguían y se llevan a un familiar. No hemos conocido de parte del fiscal general, que están acostumbrado a dar rueda de prensa y a dar cita y a tratar de demostrar unos resultados a veces muy ficticios, alguna declaración del fiscal haya dicho que se han iniciado investigaciones precisas para determinar la responsabilidad. Bueno, yo le digo, empiece por Maracay, empiece por la brigada que disparó contra los manifestantes, y ahí se produjo una masacre, 6 personas casi asesinadas simultáneamente en un mismo espacio físico. Bueno, ahí tiene bastante, ciudadano fiscal general, para que usted investigue, y no solamente investigue los autores materiales que dispararon con armas largas contra estos manifestantes, sino a los jefes que estaban ahí, a los más altos responsables de ese momento que estaban dirigiendo esa unidad militar que disparó contra los manifestantes. Venezuela, Noticias Caracol, seguimos del lado de todos los venezolanos. Después de esas elecciones del 28 de julio, millones de ellos siguen en la incertidumbre. Continuamos sumando voces, también reacciones en relación con el panorama que se vive allí en el vecino y querido país. Por eso el contacto a esta hora es con Leocenis García, ex candidato presidencial inhabilitado. Señor García, gracias por ese contacto a esta hora, y antes de que comencemos con la primera pregunta en la entrevista, que tiene que ver con la situación de los empleados públicos de cara al régimen, lo invito a que veamos ese mensaje que envía María Corina Machado desde la clandestinidad. Mis queridos empleados públicos, los ciudadanos venezolanos comprendemos perfectamente la angustia que ustedes sienten hoy al no poder expresar abiertamente que comparten con todos nosotros, con la mayoría del país, la convicción de que este régimen que ha traído tanta destrucción, tanta miseria, tanta corrupción, tanta separación, ha llegado a su fin. Nosotros comprendemos los temores que ustedes tienen porque este régimen es despiadado. Y nadie quiere perder el sustento para su familia, o incluso tener esa satisfacción de poder servir y ayudar a otros, a pesar de la precariedad en que se encuentran las escuelas o los hospitales en nuestro país. Pero yo sé, porque muchos de ustedes me lo han dicho 1000 veces en las calles de Venezuela, en todos nuestros recorridos, en nuestros encuentros, que ustedes también quieren este cambio tanto como yo. El llamado de María Corina Machado a los empleados públicos de su país. Señor García, echémosle un vistazo a lo que está pasando en Venezuela. ¿Están siendo amenazados esos empleados públicos? Andrés, Alejandra, muchas gracias, y realmente me conmovió mucho el video que pusieron al inicio de esta entrevista sobre la solidaridad de Colombia con Venezuela. Mira, varias cosas. Número uno, lo que está pasando en Venezuela es increíble, porque se está persiguiendo a todo el mundo por haber ejercido el derecho al voto. La mayor promesa del expresidente Hugo Chávez fue la democracia participativa. Y para él, la democracia participativa tenía su fuerza en el respaldo popular a través de las votaciones que recibían los candidatos que se presentaban. Ese fue su aporte. Pero ese aporte ha sido destruido por el señor presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, y su gobierno. Porque a la luz de lo que ha pasado el 28 de julio, en los informes del Centro Carter, de los expertos de las Naciones Unidas, es claro que el señor presidente perdió esa elección. Y hoy, cuando tú y yo estamos hablando, por primera vez en la historia electoral de Venezuela, cuando vamos hacia casi un mes, no es que no, porque en el exterior se habla de las actas, pero no es que no se han presentado las actas, es que si usted se mete ahora en la página del Consejo Nacional Electoral, usted no podrá encontrar los resultados de mesa ni de parroquias de lo que pasó en Venezuela. Es decir, se ha violado el artículo 5 de la Constitución venezolana, que dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Se ha detenido a personas que protestan pacíficamente, violando el artículo 68 de la Constitución, que le da el derecho a la protesta pacífica. Se ha detenido personas por poner mensajes contra el fraude en Twitter, en Instagram y en Facebook, violando el artículo 57 que garantiza la libertad de expresión y de las ideas.
Pero a la par de eso, lo más terrible es que algunos miembros de la fuerza, porque hay algunos militares detenidos, casi 200 militares detenidos en Venezuela, cosa de la que nadie habla, 2.000 manifestantes, 200 militares. Pero hay un pequeño grupo del alto mando militar que viola la Constitución por televisión. Es decir, dicen que van a salvaguardar la soberanía y que están defendiendo al pueblo venezolano y acto seguido hacen loas al presidente en ejercicio, al chavismo, a la revolución. Están violando el artículo 328 de la Constitución, que dice que la Fuerza Armada Nacional es apolítica, que no tiene militancia política ni debe tener lealtad a ninguna parcialidad política. De manera que los únicos que han cumplido la Constitución en los últimos días en Venezuela somos quienes nos oponemos al actual gobierno de Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué se está persiguiendo a los líderes de oposición? ¿Por qué se está persiguiendo a miles y miles de venezolanos que han sido detenidos? Por mostrar unas actas que está en la ley. Porque cuando termina el proceso electoral, yo he visto ayer el debate que ha habido en la Comisión de Exteriores que ha asistido el presidente Santos y ha asistido el presidente Samper. Y fíjense lo siguiente, cuando termina el proceso electoral, según la ley venezolana, hay un acta que recibe el testigo del gobierno y el testigo perdón. Sí, lo estamos escuchando, pero 5 segunditos, señor Leocenis, porque nos tenemos que ir. Y su explicación en extenso es muy valiosa frente a lo que está pasando en Venezuela. Entonces, por favor, le agradezco que termine su idea para terminarlo de escuchar. Entonces, fíjense lo siguiente, el acta que recibe el gobierno también la recibe la oposición. Eso es legal, que la oposición tenga copias de actas y que las haya publicado es legal. Termino haciendo un llamado al señor presidente de Colombia y al señor presidente de Brasil, que son tan importantes en este proceso. Miren, es innegable que el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, no ganó esa elección. A la luz de todo lo que han dicho los expertos y a la luz de que los venezolanos tenemos las actas y hoy día no hay resultados oficiales del Consejo Nacional, salvo el boletín que leyó el presidente del Consejo Nacional Electoral. Entonces tenemos que ir a un proceso que va más allá de lo que plantea el presidente Petro, que es una mesa de diálogo y negociación. No, la verdad es que el alto mando político del gobierno de Venezuela tiene órdenes de captura sobre su cabeza, incluyendo el presidente en ejercicio. Y eso es lo que tiene que ponerse. Yo le enviaba un mensaje el otro día al embajador Paco Palmieri, embajador de Estados Unidos en Venezuela. Eso es lo que tiene que ponerse sobre la mesa. Hay que darle una salida, una vía de escape al gobierno para que acepte su derrota. Y por supuesto usted entenderá que si el presidente Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, todo el alto mando político de ese gobierno tiene órdenes de captura, sabe que si reconocen lo que ha pasado y dejan el poder, van a ir detenidos. Entonces usted me está diciendo, usted está planteando que se levante las órdenes de captura sobre el alto mando político de Venezuela, del gobierno. Sí, porque si no se levantan, es imposible la transición. Porque para que haya transición, todos debemos ceder sobre la verdad. Y la verdad es que Edmundo González ganó esa elección. Y con esa idea nos quedamos, señor Leocenis. Con esa idea... La respuesta es sí. Y hoy estamos justamente en la OEA. Y me informa nuestra embajadora Ana Irene Delgado que recibió una solicitud de apoyo de la oposición venezolana para copatrocinar la inclusión de un punto sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela en la próxima sesión ordinaria del Consejo Permanente en Washington. Lo que sea que haya que hacer, por supuesto, dentro de los canales del derecho internacional para ayudar a los venezolanos se ha hecho, se está haciendo y se seguirá haciendo. Apoyaremos esa resolución en la OEA sin ningún problema. Y mantengo sí comunicaciones, como pasó en Dominicana, con todos mis colegas del área, que nos vimos, hablamos del tema, hasta con el rey de España hablamos del tema, que le preocupa grandemente por ser un amigo de Iberoamérica, ¿no? Y esperamos que esta pesadilla termine lo antes posible, sinceramente. Pero creo que ha aumentado la presión internacional, cada vez Maduro está más aislado
y no hay que dejar de hacer el esfuerzo que haya que hacer para ayudar a los venezolanos a recobrar su libertad y su democracia. Por lo pronto, apoyaremos esta resolución en la OEA. No sé, no tengo la fecha. El miércoles 4 de septiembre va a ser la reunión del Consejo Permanente. Eso es prontito, faltan semana y pico. Y estaremos ahí con nuestra embajadora copatrocinando esa resolución. Revisemos las cifras que siempre vale la pena poner sobre la mesa. ¿Cuántos comunicadores han sido detenidos en Venezuela? ¿Cuántos van hasta ahora? Julián Ecuri nos acompaña. Julián. Y Dania, mire, a la fecha han sido detenidos en Venezuela 9 trabajadores de los medios de comunicación, 7 de ellos en un contexto postelectoral y 2 en medio de la campaña. Revisemos exactamente de quiénes se trata. Mire, en primer lugar, hablemos de quienes fueron detenidos en el contexto postelectoral. Hablamos de Ana Carolina Guaita, Víctor Ugaz, José Gregorio Camero y Roland Carreño. Todos ellos detenidos en el mes de agosto. Veamos los otros rostros que integran esta lista. Hablamos de Daisy Peña, Josner Alvarado y Paul León. Daisy Peña detenida el 2 de agosto y Josner y Paul detenidos tras las elecciones del 28, el 29 y el 30 de julio. Ahora revisemos las personas que fueron detenidos durante la campaña. Hablamos de los comunicadores Gabriel González y Luis López, detenidos el 17 de julio y el 14 de julio, esto en medio de la campaña para las presidenciales en Venezuela. Pero no podemos olvidar a quienes fueron detenidos antes de todo este contexto electoral venezolano. Hablamos de Carlos Julio Rojas, quien ya cumple 128 días detenido, y también hablamos de Ramón Centeno, quien fue detenido el 2 de febrero de 2021 y cumple ya 1.296 días detenido por el régimen de Nicolás Maduro. Ahora veamos esas agresiones a la prensa, a los medios de comunicación venezolanos. Según reportan, son 79 violaciones a la libertad de prensa, que incluyen 30 agresiones físicas y verbales, 18 discursos estigmatizantes, 7 medidas de censura, 7 restricciones al internet. Lo veíamos, por eso los usuarios hoy en día tienen que utilizar plataformas como son las VPN para poder comunicarse con el internet. 6 restricciones administrativas, 3 hostigamientos judiciales y una limitación de acceso a la información. Y Dania, mire, estas son las cifras que deja la represión de un régimen que detiene a quien opina diferente y a quienes buscan informar sobre la realidad que se vive en Venezuela. Así es, Julián. Gracias por actualizarnos las cifras, gracias por refrescarnos esos números que son importantes y que no podemos perder de vista. Y especialmente a mi papá por haber asumido esta gran responsabilidad de ser el candidato de la oposición en Venezuela. Una decisión y una responsabilidad que asumió por nuestro país, por su talante democrático, que nunca fue buscada, como él mismo lo ha dicho, porque mi papá no era hasta hace escasos meses una figura política pública en Venezuela, y esta fue una decisión que ha impactado la vida de todos los que conforman nuestra familia, pero que hemos asumido con muchísimo orgullo y muchísimo compromiso, y va a ser hasta el final, hasta que se logre una transición democrática en Venezuela. Pues dicen no, que es que Edmundo se va a ir y que está viendo cómo salir de Venezuela. ¿Eso qué tan cierto, qué tan falso es? No, es completamente falso. También tengo gente que me ha dicho, ay, tu papá está contigo en Madrid. Y yo, no está conmigo en Madrid. Ojalá estuviese conmigo en Madrid en una situación distinta, pero no es así. Mi papá está en Venezuela, como te digo, está resguardado, y mi papá va a estar en Venezuela hasta lograr que haya una transición pacífica, en paz, y que se reconozca que él ha sido el presidente electo del país. Cuando su papá estuvo como candidato, las expectativas eran unas. Después llegó la unión con María Corina Machado y llegó todo este entusiasmo cívico del que han hablado. Llegó la elección y llega lo que ha pasado ahorita, que usted dice no se esperaba. ¿Cómo ha vivido esa evolución de todo esto? Por suerte lo he vivido en unión familiar, no en cercanía física, porque no estoy en Venezuela, pero nosotros somos una familia muy pequeña y somos muy unidas y nos hemos apoyado. Cuando mi papá decidió tomar esta decisión, fue una decisión en familia, aprobada por todos, con muchísimo compromiso y con muchísimo orgullo. Y como tú dices, empezó de ser un candidato tapa, un candidato que iba a guardar un puesto en un tarjetón electoral, a después ser elegido como el candidato de toda la oposición, de todos los partidos de Venezuela,
cosa que a mí me enorgullece enormemente. Y después de eso empezaron unos meses muy cortos de campaña, donde él iba acompañado de mi hermano. Carolina González es la hija menor de Edmundo González, el hombre que ganó las elecciones en Venezuela. Me conmueve muchísimo lo que está pasando con su país y sobre todo esa fuerza que se está viviendo al otro lado. ¿Usted hace cuánto no va a Venezuela? Yo tengo 2 años que no voy a Venezuela, pero tuve la oportunidad de ver a mi padre en Madrid el primer trimestre de este año, antes de que nuestra vida cambiase. ¿Y cómo está su papá con todo esto que está ocurriendo, tan agotador, tan injusto, tan fuerte? Mi papá se encuentra bien y su voluntad sigue muy firme y él está muy esperanzado. Está muy agradecido por el apoyo que ha manifestado la comunidad internacional. Sigue trabajando día y noche, al igual que muchos otros políticos y de María Corina Machado también, para poder restaurar la democracia en nuestro país. Nula, una sentencia nula. Y como decimos los abogados, nula de nulidad absoluta. No tiene ninguna existencia en el mundo jurídico, por muchas razones. La primera de ellas porque la sala electoral desde un comienzo arrebató competencias que le pertenecen al Consejo Nacional Electoral. Y el artículo 138 de nuestra Constitución es absolutamente claro. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Por eso, esta sentencia es nula, pero también es nula porque se les olvidó que, entre otras cosas, el día martes 20 fue recusada la presidenta de la sala electoral por falta de imparcialidad. Su parcialidad política evidente al ser militante del Partido Socialista Unido de Venezuela es lo que motivó esa recusación. ¿Cómo es que pudieron dictar esa sentencia y ni siquiera han resuelto la recusación que fue presentada el día martes por el ciudadano Enrique Márquez? Y lo más importante, es nula, porque esta sentencia se pone de espaldas a la soberanía popular. El 28 de julio los venezolanos expresaron su opinión y es muy otra de la que hoy dice la sala electoral que ganó las elecciones. Se trata de una sentencia nula, por muchas razones, pero la más importante de ellas es porque se pone de espaldas. Y perdónenme un poco la grosería, pero puesto que una energúmena delirante publicó el día de hoy, Tribunal Supremo de Justicia, échale bolas, resulta que el Tribunal Supremo de Justicia le echó bola, pero sobre todo le echó ovarios. Principalmente le echó ovarios, porque 2 de las 3 magistradas, la presidenta de la sala y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que leyó de manera magistral el contenido de la sentencia, es la magistrada Carislia Beatriz Rodríguez. Señora energúmena, le echó ovarios principalmente, porque en Venezuela la mujer que arrojó el peritaje, con base en los resultados obtenidos, textual, del peritaje, incluido en la sentencia, podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral. Las 30.026 máquinas de votación, los 30.026 resultados electorales fueron analizados por estos expertos. Y asimismo, las actas emitidas por esas 30.026 máquinas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización. Y entonces, quinto de la sentencia, de manera irrestricta, resulta que acudieron al tribunal los ciudadanos Manuel Rosales, representante de Un Nuevo Tiempo, José Luis Cartaya, representante de la Mesa de Unidad Democrática, y José Simón Calzadilla, representante del Movimiento por Venezuela, todos miembros de la llamada Alianza Plataforma Unitaria por la Unidad, PUPU, y postulantes del ex candidato Edmundo González Urrutia, que en un acto
de ya consuetudinaria cobardía, no asistió al Tribunal Supremo de Justicia, y al no asistir a una convocatoria que hace el máximo tribunal de la República, incurre en desacato. Anótenlo por allí, porque después vamos a hablar de ese desacato. Y entonces, ¿qué dijeron Rosales, Cartaya y Calzadilla? Negritas. No consignaron material electoral alguno. Cada vez incurren en hechos más graves. Esta Asamblea Nacional tiene que hacer de manera perentoria para las elecciones que vengan en el futuro en este país una ley de partidos políticos donde claramente se prohíba que una persona de este país convoque a golpes de Estado, convoque a invasiones por países extranjeros. Convoque al asesinato por razones políticas. Al menos en Venezuela. Yo no sé si en Francia o en Alemania. No sé si en Argentina o en Brasil. Al menos en Venezuela un fascista no puede ser candidato. Una fascista no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChanLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.